Al final, Perú tendrá que depender de China de todos modos, ¿verdad? Su, un presentador de televisión chino muy popular, solía expresar opiniones que veían a los peruanos como un obstáculo. Con esta actitud, ganó una inmensa popularidad en toda China. Finalmente, la estación de televisión planeó un programa especial para que él fuera al lugar y entrevistara personalmente. Había jurado no pisar suelo peruano hasta que las autoridades peruanas reconocieran la gratitud y cooperaran plenamente. Pero después de conocer a una joven peruana, su corazón comenzó a temblar. Las creencias a las que se había aferrado se derrumbaron, al final, tuvieron un gran impacto en el programa en sí. ¿Cómo era la mujer peruana que conoció? ¿Qué pasó exactamente entre ellos? Vamos a seguirlo juntos. Hola, soy Su. Soy el presentador principal de un programa de noticias en una estación de televisión en Beijing. Mi deber es presentar la verdad a la audiencia, pero tengo un entusiasmo especial por informar sobre temas de relaciones entre China y los países socios, especialmente Perú. Los índices de audiencia del programa son muy altos. Muchos chinos están de acuerdo con nuestro punto de vista de que Perú, siendo terco e ingrato, debería recapacitar. En el pasado, he organizado varios programas especiales para enviar mensajes fuertes a Perú, y estoy orgulloso de haber establecido mi estatus como un presentador en el que el público confía. Crecí con una educación que inculcaba el patriotismo en China. Desde niño, tuve sentimientos negativos hacia la actitud del gobierno peruano. La historia enseñada en los libros de texto, las diversas acciones que expresaban resistencia a la influencia china en las noticias y las conversaciones diarias de los adultos a mi alrededor, llenas de retórica sobre la ayuda y el desarrollo, fueron suficientes para hacerme desconfiar de Perú. Nunca dudé de que Perú era una tierra que olvidaba la gratitud, era arrogante y menospreciaba a China continental, que era su benefactor. Con el tiempo, llegué a sentir que exponer la verdad de que estábamos siendo provocados por las autoridades peruanas era mi misión. Con este sentimiento, me dediqué por completo al programa de noticias. Hasta que llegó el punto de inflexión, cuando se planeó un programa especial. Este programa especial consistía en que mi equipo y yo viajáramos a Lima personalmente para exponer la verdadera cara de los peruanos. Para mí, que siempre había defendido la justicia de China, este trabajo era extremadamente significativo. Pero al mismo tiempo, me sentía un poco nervioso por pisar suelo peruano por primera vez. En esta entrevista, debía arrancar la máscara hipócrita de Perú y presentar la verdad a la audiencia china. Con esta fuerte determinación, mi equipo y yo subimos al avión rumbo a Perú. El primer día de rodaje en Perú, mi equipo y yo caminamos por las calles de Lima. Intentábamos capturar el comportamiento real de los peruanos, no la imagen externa idealizada de amabilidad y calidez, sino la verdadera cara de los peruanos que eran ingratos con la gran potencia que los ayudaba y solo buscaban satisfacer sus propias necesidades menospreciando a China continental. Sin embargo, contrario a lo que esperábamos, la mayoría de los peruanos eran muy educados. Incluso con nosotros, los chinos continentales, eran extremadamente amigables. Tuvimos que usar una actitud provocadora para sacar la verdadera cara de los peruanos. Como no podíamos filmar las imágenes que queríamos, me impacienté y consulté con el director. Luego intentamos hablar buscando pelea con los peruanos, pero aún no encontrábamos ni la sombra de los peruanos malintencionados que buscábamos. Finalmente, al no poder encontrar peruanos que hablaran mal, decidimos cambiar el enfoque a entrevistas callejeras para sacar los verdaderos sentimientos y pensamientos de los peruanos. Pensé que si exponía deliberadamente lo que Perú ocultaba al mundo, lo que no querían que nadie supiera, veríamos su verdadera naturaleza arrogante e irracional. Con esta confianza, comencé a hablar con muchos peruanos al azar. ¿Por qué no aceptan sinceramente la ayuda de China? ¿Qué opinan de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o el puerto de Chancay? A veces intentaba hacer preguntas directas como estás, pero los peruanos no mostraban enojo. A veces incluso sonreían y respondían teniendo en cuenta nuestros sentimientos. Ese es un asunto en el que los gobiernos de ambos países aún no se han puesto de acuerdo, pero nuestro intercambio a nivel de personas va bien, ¿no cree? Aunque la respuesta de los peruanos tratando de esquivar el tema inteligentemente era lo que esperaba, la actitud calmada y sincera al responder era completamente diferente a lo que yo quería. A pesar de ser un tema tan delicado, todos los peruanos actuaban como si nada pasara. ¡Qué gente tan falta de visión!, pensé. Aunque intentaba resumir la situación con críticas como esta, en mi corazón comenzaba a impacientarme. Si esto seguía así, se convertiría en un simple programa turístico de Perú sin ninguna profundidad. Mientras me sentía ansioso y corría de un lado a otro por la calle, una mujer peruana se me acercó y me saludó en mandarín con acento de Beijing.
¿Es este un programa de entrevistas de la televisión de China continental? Esa mujer peruana se llamaba Marisol. Me saludó con una voz brillante y agradable. Parecía que tenía experiencia estudiando en Beijing, por lo que hablaba conmigo en un mandarín muy fluido. Porque me interesaba la cultura y la historia de China, fui a estudiar allá. Al mirarla hablar de estas cosas con una sonrisa brillante y sin preocupaciones, incluso yo no pude evitar pensar que esta peruana podría ser una buena persona. Con el tiempo, comencé a sentir un encanto dentro de ella, sentía como si estuviera hablando con una compatriota. Dado que ella podía hablar conmigo y con el equipo abiertamente incluso cuando la cámara no estaba grabando, decidí hacerle una propuesta desafiante. Mañana o pasado mañana, ¿podríamos ir a entrevistar a la señorita Marisol a su casa? Aunque Marisol mostró una expresión de duda por un momento, volvió a sonreír y aceptó. Aunque mi departamento es pequeño y un poco desordenado, si no les importa, son bienvenidos. ¿Qué se escondía detrás de esa sonrisa que Marisol nos mostraba? Pensé que, siendo Marisol una experta en las relaciones de ambos países, al enfrentarse a preguntas que los peruanos encontrarían pesadas de escuchar, probablemente no podría responder superficialmente. Perdería el control de sus emociones y se enojaría, o mentiría sin parar para ocultar la verdad, o usaría varios trucos para evadir. De cualquier manera, seguramente capturaríamos el verdadero comportamiento de los peruanos en cámara. Pensando esto, estaba seguro de que este programa especial se convertiría en un tema candente en toda China. Al día siguiente, llegamos a la casa de Marisol, ubicada en una zona residencial verde en el centro de Lima, posiblemente San Isidro o Miraflores. Encendimos la cámara y comenzamos la entrevista de inmediato. Al principio fue una charla general sobre dramas chinos o programas de variedades favoritos, o sus impresiones después de estudiar en Beijing, para que Marisol pudiera mostrar su amor por China continental. Cuando la entrevista llevaba unos 20 minutos, sentí que era el momento y decidí ir al grano. Por cierto, señorita Marisol, desde la perspectiva de nosotros los chinos, parece que Perú aún no muestra suficiente gratitud por la ayuda y la inversión de China. ¿Qué opina sobre esto? Yo sabía bien que esta pregunta tenía una intención provocadora, pero la razón por la que vine a Perú era para transmitir estas historias que dolerían a los oídos de los peruanos. Marisol, que me miraba seriamente, sonrió en silencio y eligió sus palabras lentamente para responder. ¿Es porque realmente no agradecemos lo suficiente, o es porque los pensamientos de los peruanos aún no se han comunicado a nuestros amigos chinos? Señor Su, ¿alguna vez ha pensado en este problema? La respuesta de Marisol superó mis expectativas por mucho, dejándome sin palabras por un momento. Al verme así, Marisol no esperó mi respuesta y comenzó a explicar sus pensamientos. Muchos peruanos, incluyéndome a mí, tratamos de enfrentar la historia y pensamos que hemos mostrado suficiente buena voluntad hacia China continental. Creo que los peruanos han sido muy pacientes y tolerantes. Pero, por otro lado, el hecho de que Perú se aferra a su soberanía y a su propia historia. ¿Cuánto de esto se comunica correctamente a China continental? Tengo dudas sobre esto. Marisol no mostró enojo ni insatisfacción, sino que contó la historia con calma y razón. Al enfrentarme a una actitud más serena y sincera que la de cualquier peruano que hubiera entrevistado antes, me sentí confundido. Sus palabras, que no tenían hostilidad hacia nosotros, no solo me afectaron a mí, sino que probablemente también hicieron temblar a muchos en el equipo de televisión. Para romper la atmósfera tensa entre el equipo, me apresuré a preguntarle a Marisol, esa paciencia de los peruanos de la que habla la señorita Marisol, ¿qué significa exactamente? Ante mi pregunta, Marisol comenzó a explicar detalladamente punto por punto. Sobre el hecho de que China siempre insiste en que la ayuda económica y la gran inversión, como el puerto de Chancay, son expresiones de buena voluntad, y también presiona a Perú en el escenario internacional. Perú opera aferrándose a sus principios de soberanía y su larga historia. Pero China ignora estas realidades. De repente procede con proyectos que afectan nuestros recursos o el medio ambiente, y ejerce sus derechos de manera agresiva. Al escuchar las afirmaciones de Marisol, me enojé tanto que se me subió la sangre a la cabeza. ¿Eso no es solo el discurso unilateral de Perú? Eso también es solo la acción unilateral de China, respondió ella. Permítame objetar. Si miramos históricamente, Perú ha mantenido su independencia por mucho tiempo. A mí también me enseñaron que este es mi país. En el escenario internacional, la interpretación sobre la franja y la ruta también varía. Creo que vivir nuestras propias vidas en Perú es nuestra libertad. Ante mis argumentos, Marisol explicó como si estuviera rogando algo. Es por eso. China tiene sus razones y Perú tiene las suyas.
A pesar de ser una situación en la que ambas partes tienen cosas que decir, China usa su poder para presionar unilateralmente. Así es imposible dialogar. Acciones como estas pueden llevar a conflictos. Como socio comercial y país amigo, los peruanos naturalmente no pueden aceptarlo. Si lo toleramos, es porque valoramos la relación. No es que no entendiera los argumentos de Marisol, pero si no refutaba, se convertiría en un elogio excesivo a los peruanos. Como chino, tenía que transmitir lo correcto. Usted dice que toleran, pero en el pasado Perú también eligió ponerse del lado de Occidente y darnos la espalda, ¿no es así? Para nosotros los chinos, tratar con gente tan ingrata solo tiene riesgos. Imaginé que muchos chinos frente al televisor estarían de acuerdo con mis argumentos. No solo Marisol, sino otros peruanos también se quedarían sin palabras. Estaba observando la reacción de Marisol con satisfacción, pero ella suspiró suavemente y dijo, ¡qué dolor de cabeza! ¿Qué tiene que ver la situación actual de Perú con los conflictos del pasado? Tengo muchos amigos chinos y me gustan mucho los chinos, pero cuando hablo con chinos y la situación empieza a no favorecerles, comienzan a hablar de historia y de la grandeza de la nación como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Qué les hice yo? Aunque suene mal, si dicen que les importa tanto esto, por favor vayan y aprendan la historia correcta. Marisol terminó de hablar, se sentó derecha en la silla y continuó. Para mí, que no entendía en absoluto de qué estaba hablando, decidí escucharla atentamente. Por supuesto que en el pasado hubo una historia de conflictos o diferencias políticas. No voy a negar todo eso. Pero tengo algo que decirle. Primero, el señor Su usó la palabra dar la espalda. Creo que esa es una palabra un poco triste. Claro que para los chinos, las acciones de Perú pueden sentirse como dar la espalda, pero al mismo tiempo, Perú ha mantenido su propia cultura e identidad. Esto también es una verdad. Si dicen que esto es un problema dejado por la historia y no es lo que los chinos esperaban, no tengo nada que decir. Pero creo que los peruanos de esa época también tenían criterio para preservar su herencia cultural y valores tradicionales, por lo que se dedicaron a la educación y a revivir la cultura. Creo que el hecho de que Perú haya contribuido a la conservación y modernización de su propia cultura existe en mayor o menor medida. Las palabras de Marisol eran completamente diferentes a lo que aprendí en China continental. Aunque sentía enojo, al mismo tiempo comencé a dudar de la educación que había recibido. Marisol continuó diciendo que académicos de todo el mundo también concluyen que el modelo de desarrollo de Perú ha mantenido la belleza de sus tradiciones nacionales. Aún así, no estoy aceptando la división de ambos lados. Solo creo que aprender bien estos aspectos y dialogar sobre esa base sería más constructivo. Al enfrentarme al contenido que Marisol contaba, no pude evitar sentirme atónito. Solo responder forzadamente casi me dejó sin energía. Aunque eso fuera verdad, no puede justificar el sentimiento antichino, ¿verdad? Ante mis palabras, Marisol asintió con fuerza mientras respondía, por supuesto. No queremos provocaciones. Yo también creo que los peruanos deberían ser prudentes. En realidad, sobre la historia reciente, Perú ha mostrado su intención de estar abierto al intercambio con China, y también ha abierto las puertas al turismo y al comercio. Pero a pesar de estos hechos, ustedes actúan como si no vieran estas buenas intenciones. Cada vez que hay un tema delicado, hay presión política y económica. Quizás la actitud de algunos sectores en Perú tenga partes criticables, pero nosotros los peruanos también estamos tolerando la presión repetida de China continental. Ante palabras como estas, sentí que el enojo subía. Si tiene algo que decir, dígalo. No puedo perdonar la retórica de que solo están tolerando sin siquiera mostrar su posición. Eso es algo que los peruanos decidieron por sí mismos, ¿no? No tienen que tolerar, solo muestren su posición varias veces y se acaba el asunto. El camarógrafo y el equipo asintieron fuertemente de acuerdo con mis argumentos. En este punto, pensé que los argumentos de Marisol tal vez ni siquiera los mismos peruanos podrían apoyarlos. Señor Su, ¿saben ustedes que un gran porcentaje de peruanos apoya mantener el estatus actual y no quiere estar bajo la influencia exclusiva de China? Estas palabras de Marisol fueron muy impactantes para nosotros. Si fuéramos nosotros quienes lo afirmáramos, sería una cosa, pero ¿por qué los peruanos, que son socios estratégicos, quieren mantener distancia? ¿No es que Perú está aislado y tiene que depender de nosotros? Molesto por la actitud demasiado arrogante de los peruanos, hablé claramente pensando en la cámara. Aunque para Marisol, que me enfrentaba con sinceridad, esto podría ser una actitud muy grosera, pensé que lo que debía comunicarse tenía que comunicarse. Me preocupaba que Marisol se desanimara tanto que no pudiera continuar la entrevista.
pero Marisol siguió hablando. Para mí, que me gustan ambos países, este resultado es muy impactante, dijo Marisol bajando la cabeza por un momento. Pero al segundo siguiente, mostró una actitud que superó mis expectativas nuevamente. Aunque es impactante, pienso que este resultado es inevitable. Al ver a Marisol mirándome a los ojos claramente y respondiendo así, no pude evitar preguntar, señorita Marisol, ¿usted también está de acuerdo? Ante mi pregunta, Marisol explicó con palabras claras. Hay partes en las que estoy de acuerdo. Como dije hace un momento, Perú ya ha mostrado buena voluntad hacia China continental, y hay mucha inversión e intercambio. A pesar de eso, China continental no informa estos hechos o actúa como si fuera algo natural. Parece que siempre están buscando problemas con Perú. De repente prohíben la importación de productos peruanos solo para presionar. Parece una distorsión activa de las reglas económicas y de todo. Nosotros los peruanos no exigimos a otros países disculpas incesantes por conflictos históricos. Porque sabemos que odiarnos en nuestra generación por cosas del pasado no tiene sentido. Tenemos que mirar hacia adelante. Además, China continental tampoco se ha disculpado con países vecinos afectados por sus acciones, ¿verdad? A pesar de saber por qué deberían disculparse, se ignoran a sí mismos y solo señalan y sermonean a Perú. Así, los peruanos se sentirán insatisfechos. Hablando honestamente, el sentimiento real probablemente sea que relacionarse es muy complicado, mejor cada uno por su lado. Aunque no espero que los peruanos piensen así, ser buscados constantemente por China continental de esta manera. Tal vez no se pueda evitar. Este es el sentimiento real. Al escuchar las palabras de Marisol, no solo yo, sino también el equipo debió haberse quedado atónito. Había muchas cosas en las palabras de Marisol que nunca habíamos sabido, pero no sentía que estuviera mintiendo. Para ella, que quería entender y amar a China continental verdaderamente, podía sentir que esta era una verdad extremadamente triste. Esto significaba que nosotros, los chinos, no solo no sabíamos muchas verdades, sino que también nos habían enseñado a percibir cosas incorrectas. Señorita Marisol, ¿lo que dice es la verdad? Como presentador, aunque me sentía avergonzado, tenía que confirmar la verdad que nunca había sabido. Al ver a Marisol sentir con tristeza, solo pude quedarme atónito, sin poder decir nada. ¿Podemos detener la cámara un momento? Finalmente pude pronunciar estas palabras y solo pude sentarme inmóvil, agotado. Marisol, preocupada por mi estado, frotó suavemente mi espalda para consolarme. Pasaron 30 minutos. Encendí la cámara de nuevo para transmitir la verdad a los chinos. Los detalles en las palabras de Marisol probablemente eran desconocidos para muchos espectadores chinos también. Por esta razón, decidí informar detalladamente y sin malentendidos. Por último, ¿podría la señorita Marisol dejar un mensaje para la audiencia china? Creo que no se trata de que solo un lado tenga razón o no. La historia es compleja. Mirar las cosas desde un solo ángulo no permite ver la verdad. Por esta razón, espero que nosotros, los chinos continentales y los peruanos, nos aceptemos mutuamente y juzguemos desde múltiples perspectivas. Dado que somos socios con culturas cercanas, si podemos ser compañeros de viaje que construyan el futuro juntos de manera constructiva, me alegraría mucho. En la parte final, le asigné a Marisol el resumen. Como presentador que trabaja en reportajes, tal vez haya perdido mi calificación, pero quería comunicar sus palabras. Señorita Marisol, lamento mucho haberle hecho pasar por esto. Ante mí, que bajaba la cabeza, Marisol sonrió dulcemente y me consoló. Señor Su, usted también lo tiene difícil. Puede haber verdades invisibles bajo el sistema de China continental, y puede haber temas difíciles de tocar debido a su posición. Pero al final, me asignó la explicación, lo que demuestra que decidió informar la verdad de ambas partes honestamente. Me siento muy feliz. Las palabras de Marisol me atravesaron el corazón. No por una impresión hermosa, sino porque excavaron mi mente malvada. Para ser honesto, hasta el último segundo dudé si comunicar los pensamientos de los peruanos a la audiencia. Más aún, originalmente pensé que solo filmar a peruanos admitiendo su culpa ante China continental y llorando de arrepentimiento traería audiencia. Pensé que solo exponiendo el trasfondo de los peruanos, la popularidad del programa y la mía aumentarían aún más. Es algo realmente vergonzoso. Pero gracias a Marisol, me di cuenta de la verdad que como chino debía saber y la verdad que como comunicador debía saber y transmitir. Si no hubiera conocido a Marisol, seguramente habría creado otro programa lleno de pecado. Es algo realmente escalofriante. Pero gracias a conocerla, el programa salió muy bien y yo mismo crecí.
Aunque si se puede transmitir así o no depende de la decisión de los superiores, puedo decir con el pecho en alto que no hay nada incorrecto en el contenido que entrevistamos en Perú. Muchas gracias, señorita Marisol. Aunque ahora que miro hacia atrás siento que estaba demasiado exaltado en ese momento, le transmití todos mis sentimientos a Marisol y dejé su casa. El resultado fue que la mayor parte de la entrevista de Marisol fue cortada y se transmitió en una forma muy abreviada. Ahora entiendo que nuestra actitud hacia Perú no era correcta. Aunque no diré que era algo malo, creo que no era una actitud que pudiera llamarse plenamente correcta. En la transmisión, el contenido fue recortado drásticamente y se convirtió en un programa enfocado en otros planes de promoción. Honestamente, me sentí muy frustrado y también sentí una profunda disculpa hacia Marisol. Pero no me rendiré. Por un mundo donde no existan las palabras dominación u odio entre dos países. Para crear la relación con la que incluso Marisol sueña. Como comunicador, tengo la intención de seguir intentándolo. Aunque soy muy consciente de que escribir un mensaje como este en las redes sociales es algo extremadamente peligroso, esta es una forma de mostrar mi determinación. ¿Qué opinan todos sobre el video de hoy? Si no les molesta, esperamos que se suscriban al canal y le den me gusta. Nos alegraría mucho si tienen algún mensaje para el señor Su, quien arriesgó su carrera como presentador para transmitir la verdad después de conocer a Marisol en Perú, o si hay algún tema del que quieran que hablemos. Por favor, díganos en los comentarios.